Nació infante de España y solo la historia le llevó a asumir la responsabilidad de ser durante 36 años el depositario de la continuidad histórica de la institución monárquica. Su amor a España, su fidelidad irrenunciable al legado histórico de la monarquía y el deber que se impuso de ser el garante de la reconciliación de los españoles y de que éstos recobraran su soberanía y sus derechos, fueron los motores de su vida. Por ellos tuvo que renunciar a casi todo, a su afición a la marina y a llevar una vida tranquila, a vivir en su país y finalmente a ver coronada su obra en su persona. A cambio, ha visto como todos los suyos han heredado su amor al mar y ha alcanzado a ver consolidada la institución por la que luchó toda su vida y sobre los pilares democráticos que él defendió. Era afable y corpulento, tenía el cuerpo tatuado como los viejos lobos de mar, amó la vida apasionadamente, era dialogante y le gustaban los pequeños placeres, beber, fumar, charlar con los amigos, navegar. Era campechano y sencillo como los Borbones, pero tenía la elegancia natural heredada de su madre inglesa. No ha llegado a cumplir los 80 años y en sus últimos meses de vida ha vuelto a dar un ejemplo de dignidad, de estoicismo ante el dolor, de discreción y de absoluta entrega a los que fueron los ideales de su vida, España y su responsabilidad histórica. Hoy, al ofrecer a España la renuncia a los derechos históricos que recibisteis del rey Alfonso XIII, realizáis un gran acto de servicio. Como hijo, me emociona profundamente. Al aceptarla, agradezco vuestra abnegación y desinterés y siento la íntima satisfacción de pertenecer a nuestra dinastía. En estos momentos de indudable trascendencia para España y para nuestra familia, y al recibir de tus manos el legado histórico que me entregas, quiero rendirte el emocionado tributo de mi cariño filial, unido al respeto profundo que siempre te he profesado, al comprender desde niño que sobre todo y por encima de todo, tú no has tenido nunca otro ideal que la entrega absoluta al servicio del pueblo español. Con estas palabras de reconocimiento, contestó Su Majestad el Rey don Juan Carlos a su padre en el solemne acto de renuncia de sus derechos históricos en presencia de toda la familia real y del ministro de Justicia y notario mayor del reino. En ella se resume la vida de entrega a España y de renuncia de quien durante largos años había representado la dignidad, la legitimidad y la continuidad de la monarquía española. Efectivamente, cuando se proclaman o se convocan las elecciones libres en el año 1977, don Juan, que el 21 de noviembre de 1975 había hecho un manifiesto especificando claramente las condiciones que tenía que cumplir la monarquía de su hijo don Juan Carlos para que él renunciase a los derechos a la corona, don Juan, el 14 de mayo de 1977, después de haber cumplido con el compromiso que había contraído con las fuerzas democráticas españolas, en un acto emocionante que acabamos de ver en el Palacio de la Zarzuela, abdicó los derechos a la corona española, unos derechos que había mantenido de una forma admirable y dificilísima frente a la dictadura durante 36 años. Sin duda, aquel 14 de mayo de 1977 fue uno de los días más dramáticos y difíciles de Juan Carlos, Teresa, Silverio, Alfonso de Borbón y Battenberg, nacido el 20 de junio de 1913 en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, en Segovia. Era el quinto hijo y tercer varón del matrimonio formado por el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia de Battenberg, nacida princesa real de la Gran Bretaña e Irlanda. Le precedían el príncipe de Asturias, don Alfonso, y los infantes don Jaime, doña Beatriz y doña Cristina. La familia se completaría poco después con el nacimiento del infante don Gonzalo. La familia real española es en aquellos momentos una familia feliz que ha visto rota su armonía por la evidencia de que en su seno se aloja un terrible mal, la hemofilia, que padece el primogénito y que es la causa de una grave disminución del segundo hijo, don Jaime, sordomudo.
Hay enseguida un nuevo motivo de tragedia dentro de la familia. La guerra mundial enfrenta pronto a los países europeos. La reina madre, doña María Cristina de Habsburgo-Lorena, austriaca de nacimiento, y la reina Victoria Eugenia, inglesa, tienen que vivir aquel drama con sus familiares en bandos opuestos. Don Alfonso se mantiene neutral, trabajando incansablemente por la paz y por la causa de los heridos, desaparecidos y refugiados. Esta es la atmósfera que rodea la infancia de don Juan, que crece sano y fuerte, educado en principio por Paula Cerny y el conde de Grove, y más tarde alumno del Instituto Madrileño de San Isidro. Muy tempranamente siente la llamada de la vocación marinera y pide permiso a su padre para ingresar en la Escuela Naval de San Fernando en Cádiz. El telón de fondo de sus primeros años juveniles es la revuelta España de los años 20, llena de problemas políticos y tensiones sociales, pero también con una enorme e irrepetible vitalidad en el mundo del arte y de la cultura. Seguramente ha de ser el portavoz de la futura ciudad universitaria y seguramente han de ser los mayores colaboradores con que podré contar en lo futuro. Cuando en abril de 1931, tras las elecciones municipales, se instaura la Segunda República y su padre, el rey Alfonso XIII, sale de España para evitar un enfrentamiento violento que finalmente se produciría, el infante don Juan es guardia marina y tiene que salir también del país, reuniéndose con su familia en París. A los pocos días, el rey Jorge V de Inglaterra autoriza que su sobrino don Juan de Borbón pueda continuar sus estudios de marino en la durísima Escuela Naval de Dartmouth. Un año después, en 1932, termina brillantemente su carrera y se embarca en el crucero Enterprise de la Cuarta Escuadra de la Marina Británica. En la Royal Navy permanecerá don Juan de Borbón hasta 1935, en el que solicita su retirada voluntaria de la Armada al rey Jorge V, ya que de continuar en ella debería renunciar a su nacionalidad española. Es la primera de las grandes renuncias de don Juan. Desde entonces solo podrá ser marino de vocación. En 1935, además, han ocurrido importantes acontecimientos en su familia que han hecho cambiar por completo su vida. En 1933 han renunciado a sus derechos dinásticos sus hermanos don Alfonso para contraer matrimonio morganático con una cubana y don Jaime debido a su disminución física. Don Juan se ha convertido en príncipe de Asturias, heredero de la tradición histórica que don Alfonso XIII mantiene incólume en el exilio. Aquel mismo año ocurre también algo que cambia su vida íntima. En la boda de su hermana Beatriz con el príncipe Alejandro Torlonia, ha vuelto a encontrar a su prima María de las Mercedes de Borbón, dos Sicilias y Orleans. La pareja se enamora y el 12 de octubre de 1935 contrae matrimonio en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en Roma. A la boda asistieron 15.000 españoles. Alfonso XIII apadrina a su hijo y heredero y los nuevos esposos inician una luna de miel con un viaje alrededor del mundo que duraría 6 meses. Estamos en Roma en 1941. Tras una breve estancia en Cannes, donde ha nacido su primera hija, la infanta Pilar, los príncipes de Asturias se han instalado en Roma en la Vía Parioli. En Roma han nacido ya otros nuevos hijos, don Juan Carlos, doña Margarita y en 1941 don Alfonso el Pequeño. El 15 de enero, don Alfonso XIII, creyendo que con ello facilitaba el regreso a España de la monarquía que representaba, firma el acta de abdicación en su hijo don Juan. En España, entre tanto, se ha producido
el tremendo desgarrón de la guerra civil y se ha instaurado un régimen autoritario bajo el mando del general Francisco Franco, que durante la guerra ha impedido que don Juan de Borbón participe en la contienda como había sido su deseo e intención. En los dos intentos de participar en la guerra, don Juan es expulsado de España. Al mes de su abdicación, el 28 de febrero de 1941, moría de una angina de pecho don Alfonso XIII en el Gran Hotel de Roma. Don Juan asume sus derechos y toma el título real de conde de Barcelona. Desde 1941 y durante toda la Segunda Guerra Mundial, don Juan de Borbón vive en Suiza junto a la reina madre, doña Victoria Eugenia. Franco da largas a tomar una decisión sobre el futuro de la monarquía española mientras va asentando su poder dictatorial sobre el país. En principio se niega a que el conde de Barcelona se establezca en Portugal, como es su deseo para estar más cerca de España, hasta que en 1946 don Juan logra instalarse en Estoril, cerca de Lisboa, en la histórica residencia que doña María de las Mercedes, sevillana de vocación, bautizaría como Villa Giralda. Sino de daros cuenta y razón de la institución que represento y que ofrezco a la patria. En 1945, el conde de Barcelona había hecho público su primer manifiesto a los españoles, frente a la actitud indefinida y ambigua del general Franco sobre el futuro político de España. En aquel manifiesto ya habla don Juan de lo que se convertiría pronto en su obsesión política, la de la restauración de la monarquía democrática en España como única fórmula de la reconciliación de los españoles. El segundo manifiesto se produce en 1947, cuando el general Franco hace aprobar por un referéndum sin garantías democráticas la ley de sucesión a la jefatura del Estado español. Franco convierte a España en un reino sin rey, cuya sucesión queda en suspenso, pero que él quiere sea la de una monarquía sustentada en los principios fundamentales del movimiento y en la victoria de unos españoles sobre otros. Don Juan aboga por la devolución de los derechos y libertades al pueblo español, por la reconciliación y por la democracia. Con estas premisas, don Juan y Franco estaban condenados a no entenderse. Franco jugaría a la ambigüedad, don Juan se mantendría firme en sus pretensiones y a lo largo de sus tres encuentros, en 1948 a bordo del Azor y en 1954 y en 1960 en una finca de Extremadura, no conseguirían nunca acercar sus puntos de vista y sus posiciones enfrentadas. La única concesión que hace don Juan es la educación de sus hijos don Juan Carlos y don Alfonso, que él mismo desea que se realice en España. Así, de común acuerdo, los dos infantes comienzan en 1948 sus estudios, primero en San Sebastián y más tarde en Madrid y en las academias militares, ya solo don Juan Carlos, tras el desgraciado accidente que costó la vida al jovencísimo infante don Alfonso en 1956 en Estoril. La trágica muerte de don Alfonso produce un doloroso trauma en el seno de la familia del conde de Barcelona. Doña María tiene que recibir asistencia clínica y don Juan se refugia más que nunca en sus obligaciones como depositario del legado histórico de su padre. Junto a su consejo privado, que ha creado en 1947 y que forman profesionales presididos por don José María Pemán, que aconsejan a don Juan en todo lo concerniente a España, sigue con atención la evolución política del país. Es decisivo en este sentido el papel jugado por don Pedro Sáinz Rodríguez. El consejo privado, en el que estaban representadas los principales segmentos de la vida española y que estaba formado por grandes personalidades, cumplió un papel de asesoramiento político hacia don Juan. Y gracias al consejo privado, muchas de las actitudes que se tomaron en Estoril fueron acertadas por la sabiduría con que don Juan fue aconsejado.
Don Juan en aquellos momentos se refugia en su gran vocación, el mar, y en 1958 realiza en el barco El Saltillo la ruta de Colón. Desde el 17 de marzo al 16 de abril, don Juan recorre 3.200 millas a través del océano, llegando hasta San Juan de Puerto Rico. Mayo de 1962. Es otro de los momentos históricos de la vida de la familia del conde de Barcelona. En Atenas, su hijo y heredero don Juan Carlos contrae matrimonio con la princesa Sofía, hija primogénita de los reyes Pablo y Federica de Grecia. El rey Pablo recibe en el aeropuerto al conde de Barcelona con honores de jefe de Estado y toda la familia se reúne alrededor del príncipe, que significa la esperanza de la dinastía. Tras una breve estancia en Estoril junto a sus padres, don Juan Carlos y doña Sofía se instalan en Madrid, en el Palacio de la Zarzuela. Comienza así el que debía ser el periodo más difícil tanto en las relaciones entre padre e hijo como en las esperanzas de don Juan de ver realizados sus deseos. Sus relaciones con Franco parecen prácticamente paralizadas cuando en 1963 viene por primera vez a Madrid para asistir al bautizo de su primera nieta, la infanta Elena, y cuando vuelve en 1968 con la reina Victoria Eugenia para apadrinar a su nieto, el príncipe Felipe. Sé que se ha dicho de mí y de la institución que represento que tenemos prisa. Llevo 40 años viviendo fuera de mi patria y no creo que nadie me haya oído una palabra de impaciencia ni menos de despecho. Estoy muy cerca de la juventud. Admiro en ella y comparto su deseo de buscar un mundo más auténtico y mejor. Sé que en la rebeldía que a tantos preocupa está viva la mejor generosidad de los que quieren un futuro abierto, muchas veces con sueños irrealizables, pero siempre con la noble aspiración de lo mejor para el pueblo. En julio de 1969, las Cortes de Franco proclaman heredero a don Juan Carlos. El conde de Barcelona hace una escueta declaración manteniendo sus ideas de siempre y disuelve su consejo privado y su secretariado político. Por un momento, don Juan se siente traicionado por su propio hijo. Luego comprendería que era la única solución que pudo tomar don Juan Carlos y la más útil a la larga para la restauración de la legitimidad histórica. Se dedicó desde el año 1969 hasta el año 1975 a mantener contactos con todos los dirigentes de la oposición democrática y siempre con la misma argumentación. Ustedes son republicanos, pero si ustedes a la muerte de Franco tratan de proclamar la república, originarán un trauma de carácter nacional, provocarán una nueva dictadura y aunque a la larga consigan hacer triunfar sus ideas, no evitarán que corra mucha sangre en España y que se cause un conflicto de gran profundidad. Yo les aseguro a ustedes, y me comprometo a ello, que mi hijo, don Juan Carlos, convocará elecciones libres. Y una vez se hayan hecho esas elecciones libres, si ustedes todavía persisten en la idea de que lo bueno es proclamar una república, tendrán el camino abierto. Pero habremos evitado los traumas que supone el intento de proclamación de la República contra el ejército vencedor de la Guerra Civil. La certeza de que su hijo ha aprendido la lección democrática que él le ha dado y que es el primero en seguir su ejemplo de querer convertirse en el rey de todos los españoles, la tiene el conde de Barcelona el mismo día 22 de noviembre de 1975 en que don Juan Carlos es proclamado rey, con el dictador aún sin enterrar. Juan Carlos I, en su primer discurso como rey, hace una inconfundible declaración de principios. La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira. No obstante, don Juan espera cautelosamente a que se desarrollen los acontecimientos.
Solo cuando se convocan las primeras elecciones libres en 1977 y ve que España se encamina indefectiblemente a la normalidad democrática, renuncia a sus derechos dinásticos heredados de su padre, don Alfonso XIII. En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Él se reserva el título de conde de Barcelona, con el que ha recorrido un doloroso calvario de casi 40 años. Desde 1977, don Juan se retira a un discreto segundo plano. En 1978 recibe la inmensa satisfacción de ser nombrado almirante honorario de la Armada Española. Durante un tiempo continúa viviendo en Estoril. Sabe que solo le queda un deber que cumplir: traer a España los restos mortales de su padre, el rey Alfonso XIII, desde su enterramiento en la iglesia de Montserrat de Roma, para cumplir así su última voluntad de descansar en tierra española. Este traslado se realizaría en enero de 1980. Cuando don Juan de Borbón se cuadró ante su hijo el rey para pedirle permiso y entregar los restos de Alfonso XIII al prior del monasterio del Escorial y que así reposaran junto a sus antepasados, sabía que su deber con su padre y con la dinastía estaba cumplido. En 1982, don Juan volvió a vivir en Madrid, construyéndose un pequeño chalet en Puerta de Hierro, en donde ha vivido desde entonces. En 1985 tuvo la satisfacción íntima esta vez de repatriar los restos de su madre y hermanos hasta su descanso definitivo en el Panteón Real del Escorial. Su presencia en la vida española desde su renuncia ha sido discreta y testimonial. Ha recibido numerosos honores y homenajes que ha aceptado con el orgullo de quien se sabe el deber cumplido, especialmente el nombramiento de capitán general de la Armada en 1992. Su vida se ha repartido entre frecuentes cruceros por el Mediterráneo en su pequeño yate y las fiestas y celebraciones familiares y dinásticas, como la de las bodas de oro de su matrimonio con doña María de las Mercedes, en que tuvo la alegría de ver a toda su familia reunida, o la del ingreso en la Armada de su nieto, el príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia, o la proclamación de la mayoría de edad de éste en las Cortes españolas. Las primeras señales del mal que le ha quitado la vida fueron en 1980. A consecuencia de unas molestias en la garganta, don Juan de Borbón es operado en el Memorial Hospital de Nueva York. En 1985 es sometido por primera vez a una operación en la Clínica Universitaria de Navarra, donde en 1988 le fue extirpada la laringe. El cáncer de garganta detectado en 1980 ha seguido su marcha imparable. A pesar de todo, don Juan siguió haciendo su vida normal hasta que el pasado verano sintió los primeros síntomas de que el mal se había apoderado de su garganta de nuevo. Desde el 16 de septiembre, don Juan de Borbón ha permanecido en la Clínica de Navarra, donde ha recibido las frecuentes visitas de su esposa y de sus hijos y nietos, y con ellos y allí celebró la llegada de este nuevo año 1993, en que habría cumplido 80 años, tal vez con la evidencia de que no llegaría a cumplirlos. Durante este tiempo solo ha asistido, haciendo un sobrehumano esfuerzo contra el dolor, a dos actos entrañables. El primero, el entierro en el Escorial de los restos de su hijo pequeño, el único miembro de la familia que aún estaba en tierra extraña. Y el segundo, la imposición el pasado 18 de enero de la Medalla de Oro de Navarra. Emocionado ante toda su familia, don Juan pudo decir por boca de su nieto: Querida María, tenemos tú y yo la satisfacción de poder decir hoy que nuestras esperanzas y deseos no estaban desencaminados y que hemos administrado prudentemente el legado de la legitimidad histórica, que es en definitiva patrimonio de España y de los españoles. Por eso podemos decir con orgullo: Señor,
deber cumplido. Don Juan se ha muerto materialmente de pie, ofreciendo un ejemplo de dignidad verdaderamente emocionante. No se ha pronunciado una palabra de queja. Cuando las enfermeras le hacían daño y le decían, pero quéjese, quéjese, él contestaba, me han enseñado a no quejarme. Y sin una queja, de pie, ofreciendo una imagen de impresionante dignidad, este hombre, que es uno de los hombres más grandes que ha producido la historia de España en el siglo XX, se ha muerto dejando para los españoles el ejemplo de una vida entera consagrada al servicio de España, de una vida entera consagrada al servicio de los españoles. Durante años, don Juan de Borbón fue denigrado y calumniado por la propaganda franquista. En los años 70, la oposición al régimen autoritario de Franco vio en él la única esperanza de una monarquía democrática. Tuvo el orgullo y la satisfacción como padre de ver que su ejemplo y sus ideas no caían en saco roto y que su hijo realizaba su sueño de libertad y progreso para su amada España. Fue rey sin corona, nieto e hijo de reyes y padre de rey. Trabajó incansablemente para la historia y tuvo la generosidad de renunciar siempre a todo por lo que había luchado, por ser fiel al supremo mandato que recibió de boca de su padre moribundo: Majestad sobre todo España. Ese ha sido su lema y por eso, aunque no haya sido el rey de los españoles, le recordará la historia.